El sol caía a plomo sobre el horizonte, tiñendo de rojo el polvo del camino. La joven avanzaba tambaleante con las suelas rotas y el vestido cubierto de tierra. Llevaba 3 días sin comer bien, 2 sin dormir, y una vida entera sin sentir seguridad. Cada paso era una súplica muda por un lugar donde poder respirar sin miedo. Al fin divisó el portón de madera. Rancho Warren, decía el cartel tallado gastado por el viento y los años. Más allá, un amplio valle se extendía entre colinas, lleno de pastos dorados y ganado que se movía en lentos grupos. El sonido de los cascos, el mugido de las vacas y el silbido del viento componían una música ruda, pero viva. A sus ojos cansados era un paraíso, aunque ella no se atrevía a creer que perteneciera allí. Con manos temblorosas empujó el portón. Un perro ladró y varios hombres levantaron la vista desde el corral. Uno de ellos, de rostro curtido y barba desprolija, le gruñó algo en voz baja a otro. No estaban acostumbrados a ver mujeres solas por esos parajes, mucho menos una que caminara como si hubiera huido del infierno. «¿Qué busca, señorita?», preguntó uno, acercándose con cautela. Ella bajó la mirada, sujetando con fuerza la pequeña bolsa que llevaba al hombro. Dentro apenas quedaban un peine, una Biblia vieja y una fotografía rota. «Trabajo», susurró con la voz apenas audible. «Cualquier cosa. Puedo cocinar, limpiar, cuidar animales. Solo necesito un lugar». El hombre se rascó la barba incómodo. La miró de arriba abajo, no con deseo, sino con compasión. «Aquí no se contrata sin permiso del patrón». Y con un gesto de cabeza señaló hacia los establos. «Está ahí, si tiene suerte». Ella asintió y avanzó despacio mientras los demás la observaban sin decir nada. A cada paso el corazón le latía con fuerza, temiendo que la echaran antes siquiera de hablar. Desde la sombra del establo, un hombre emergió. Al principio solo vio su silueta, alta, recia, con un sombrero negro que proyectaba sombra sobre su rostro. En la mano derecha llevaba una soga y en la izquierda un guante de cuero desgastado. Sus botas resonaban sobre la tierra seca con un ritmo firme, seguro. Caleb Warren, el dueño del rancho. Sus ojos se cruzaron. Los de él eran del color del acero y parecían ver más de lo que ella decía. Eliza, porque ese era su nombre, aunque no lo había pronunciado en días, bajó la mirada. No sabía cómo explicar su historia sin que sonara como una desgracia. «¿Qué busca aquí?», preguntó él con voz grave sin rodeos. «Trabajo, señor». Su voz tembló, pero se obligó a mantenerla firme. «Sé cocinar, coser. Puedo cuidar animales, limpiar. No necesito salario, solo comida y un rincón donde dormir». Él la observó largo rato, tanto que ella sintió el calor del sol arderle en el cuello. Caleb no parecía un hombre cruel, pero tampoco compasivo. Había algo en su postura, en sus hombros tensos, que decía que había aprendido a no confiar en nadie. «¿De dónde viene?», preguntó finalmente. Ella tragó saliva. «Del este». Mentía, o al menos omitía. «Caminé mucho. No tengo a nadie». El viento levantó polvo entre ellos. Un silencio pesado se instaló, roto solo por el relincho de un caballo. Eliza sintió que su oportunidad se escapaba, que otra puerta se cerraría en su cara. Dio un paso atrás, resignada. Entonces él habló con la calma de quien dicta sentencia. «No necesito sirvienta». Las palabras le cayeron como una piedra al pecho. Por un momento creyó que no había oído bien, pero su expresión no dejaba dudas. El corazón se le apretó. «Entiendo», murmuró dando media vuelta. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no se permitió llorar. Había caminado demasiado para mostrarse débil. Dio apenas 3 pasos cuando su voz volvió a oírse, grave, firme y distinta. «Necesito esposa». Eliza se detuvo en seco. El silencio del rancho se volvió absoluto. Los hombres que trabajaban cerca fingieron no mirar, pero todos escuchaban. Ella giró lentamente, sin comprender. Caleb la observaba con el sombrero aún echado hacia adelante. «Una mujer que sepa llevar una casa, cocinar, hablar con los demás sin miedo», dijo con calma. «No busco amor ni promesas, solo verdad. Si acepta, tendrá un techo, comida y mi palabra de que nadie volverá a tocarla sin su consentimiento». Las piernas le flaquearon. Nunca había oído una oferta tan brutal y tan humana al mismo tiempo. Eliza no sabía si debía correr o caer de rodillas. El viento sopló otra vez, levantando polvo entre ellos. Ella alzó la vista y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que quizás el destino le ofrecía algo distinto de la miseria, un nuevo comienzo o una nueva condena. Eliza no había visto nunca un hombre como él. No por su fuerza, aunque cada línea de su cuerpo hablaba de años de trabajo duro, sino por la manera en que el silencio lo seguía. Donde Caleb Warren estaba, el ruido cedía. Era como si el aire mismo esperara a que hablara. Mientras el viento movía la puerta del establo, él se acercó con pasos lentos, arrastrando el sonido de sus espuelas sobre la tierra.
Elisa sintió el impulso de retroceder, pero se obligó a mantenerse firme. Había enfrentado hombres violentos antes, pero ninguno con esa calma impenetrable. Caleb se detuvo frente a ella, a 1 metro de distancia. Desde tan cerca su sombra la cubría por completo. Sus ojos, grises y serenos, se movieron por su rostro, sin rastro de deseo, sin curiosidad, sin burla. Solo una evaluación silenciosa. Había aprendido a leer a la gente sin palabras. En las minas, en los campos, en los caminos. El cuerpo decía más que la boca. Y el cuerpo de esa mujer decía hambre, miedo y coraje al mismo tiempo. «¿Cómo se llama?», preguntó él finalmente. Elisa dudó. Hacía semanas que nadie le preguntaba su nombre. «Eliza», dijo bajando la vista. «Eliza Moore». Él asintió apenas, como si el nombre le sonara correcto, pero insignificante. «¿Y de dónde viene?». Ella apretó los labios. «Del este», había dicho antes. No quería contarle que venía huyendo de un prometido cruel, ni que había escapado de noche, ni que aún temía verlo aparecer en cada sombra. «De lejos», respondió. Caleb ladeó la cabeza. «Lejos no es un lugar», replicó con voz tranquila, sin dureza, pero con esa autoridad que no admitía mentiras. «Del condado de Harris», corrigió ella improvisando. El hombre la observó otro momento. Luego se quitó los guantes de cuero, los dobló con precisión y los metió en el bolsillo trasero. «¿Sabe cocinar?», preguntó. «Sí, señor». «¿Y coser?». «También». «¿Trabajar con animales?». «Lo que sea necesario», dijo ella con la urgencia de quien ofrece su vida entera a cambio de una oportunidad. Caleb asintió una vez más. Luego miró hacia el horizonte. El sol caía rápido, tiñendo los establos de naranja. «Este rancho no es un buen lugar para mujeres solas», dijo finalmente. «No hay vecinas, ni iglesia cercana. Solo hombres, ganado y trabajo». «No tengo a nadie más», murmuró Elisa. «Puedo dormir en el granero si hace falta. No molestaré a nadie». Por un instante algo en su expresión cambió. No fue compasión, sino una especie de reconocimiento silencioso. Él también había conocido la soledad. Caleb Warren no era un hombre cruel, pero hacía mucho que había dejado de ser amable. En su rancho las reglas eran simples: trabajo, silencio y lealtad. No pedía más, ni daba más. «¿Sabe por qué vine hasta aquí?», preguntó él, más para sí mismo que para ella. Para estar lejos de las mentiras, de la gente que promete y no cumple. Ella lo miró sin entender, pero su voz la conmovió. No tenía rabia, sino una tristeza antigua, pesada. Entonces se quitó el sombrero. El gesto, pequeño y lento, cambió el aire entre ellos. Elisa vio por primera vez su rostro completo. La piel curtida por el sol, la cicatriz del pómulo derecho, los ojos claros y cansados. Un hombre que había sobrevivido a algo, igual que ella. «No necesito sirvienta», dijo él sin apartar la mirada. Ella sintió que el alma se le caía a los pies. Había caminado tanto, rezado tanto para llegar a ese instante, y otra vez el rechazo. Pero antes de que el silencio la aplastara, él añadió despacio: «Necesito esposa». Las palabras resonaron como un disparo. Los vaqueros que estaban a unos metros fingieron no escuchar, pero todos levantaron la cabeza. Elisa se quedó inmóvil. No sabía si era una broma cruel o una locura. «¿Es una proposición, señor?», preguntó con la voz quebrada. «Una oferta», corrigió él. «No busco amor, ni ternura, ni compañía. Busco estabilidad. Este rancho necesita una mujer, no solo por mí, sino por los hombres que trabajan aquí. Y usted necesita un lugar donde no la persigan». Elisa abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Nadie le había hablado así antes, directo, sin rodeos, sin disfrazar la soledad de promesas vacías. «No sé si podría», balbuceó. «Apenas lo conozco». «Y no le pido que me conozca», dijo Caleb. «Le pido que sobreviva. Lo demás puede venir después». Onomer, sus ojos se encontraron. Ella vio en él algo que no esperaba: respeto. Y él vio en ella algo que no había visto en años: esperanza. Por un largo minuto, el viento sopló entre ellos, levantando polvo dorado. Elisa bajó la cabeza. Tal vez aquello no era amor, pero sí la primera oferta de paz que la vida le hacía en mucho tiempo. Cuando él volvió a ponerse el sombrero y se alejó hacia el establo, ella se dio cuenta de que no solo había encontrado a un hombre misterioso, había encontrado al único que podía mirar su miedo y no apartar la vista. Elisa pasó la noche casi sin dormir. Le habían dado una manta y un rincón en el granero, junto a los caballos. El aire olía a heno y tierra húmeda, y cada crujido la hacía sobresaltarse. No sabía si debía sentirse a salvo o atrapada. Mientras el viento silbaba entre las rendijas, recordó las palabras del vaquero: «No necesito sirvienta, necesito esposa». Una frase que había repetido en su mente hasta el amanecer, tratando de entender si era una advertencia, una burla o una oportunidad. Al salir el sol se levantó y se lavó la cara con el agua del pozo.
Sus manos aún temblaban, pero su decisión estaba tomada. Hablaría con él, aclararía las cosas. Si aquel hombre realmente necesitaba una esposa, debía saber en quién estaba poniendo su confianza. Y si solo había querido ponerla a prueba, entonces se marcharía sin mirar atrás. Cuando cruzó el patio, los peones ya estaban trabajando. Algunos la saludaron con un leve gesto, otros desviaron la mirada. Nadie se atrevía a preguntar qué hacía una mujer sola en el rancho del patrón. Caleb estaba en el corral, ajustando la silla de su caballo. El sol recién nacía y su sombra se proyectaba larga sobre la tierra. Eliza respiró hondo antes de acercarse. «Señor Warren», dijo con voz baja. Él no la miró de inmediato, pero asintió para que hablara. «Anoche, usted me hizo una proposición». «Una oferta», corrigió él, igual que la vez anterior, sin levantar la vista del caballo. «Sí», continuó ella nerviosa. «No entiendo por qué yo. Apenas me conoce. No sabe nada de mí». «Sé lo suficiente», respondió al fin, enderezándose. «Vi cómo llegó, con miedo pero sin rendirse. Una mujer que sobrevive sola en este país no necesita explicación». Eliza bajó los ojos avergonzada. No estaba acostumbrada a que nadie la defendiera, ni siquiera con palabras. «No quiero ser una carga», dijo. «Ni que me tome por una limosna». Caleb la miró entonces. «Si quisiera caridad, iría a la iglesia del pueblo», dijo seco. «Pero no necesito sirvienta ni caridad. Necesito una esposa». Eliza apretó las manos. «No entiendo. ¿Por qué insiste en eso?». Él se quedó en silencio unos segundos. Luego, con voz más baja, confesó. «Porque este rancho no puede sostenerse sin una mujer. Los hombres trabajan bien, pero el hogar está vacío. Y un rancho sin hogar termina cayéndose. Igual que un hombre sin alma». Sus palabras, tan simples y tan hondas, la desarmaron. Pero aún había miedo en su voz. «No sé si puedo ser eso que usted busca, señor. No soy una dama. He pasado cosas que no debería contarle». Él se acercó un paso. «No busco una dama, Eliza. Busco a alguien que no huya cuando las cosas se pongan difíciles». Eliza tragó saliva. Había pasado la vida huyendo, de hombres, de promesas, de su propio pasado. «¿Y si le decepciono?», susurró. «Ya lo decidiré yo», dijo Caleb con una calma que no admitía discusión. El silencio volvió a reinar entre ellos. Solo el resoplido del caballo y el chillido lejano de un coyote interrumpían la escena. Ella sintió que su corazón se dividía entre dos impulsos: aceptar y arriesgarlo todo, o seguir huyendo hasta morir de cansancio. Entonces, ¿qué espera que haga?, preguntó por fin en un hilo de voz. Caleb soltó las riendas, se quitó el sombrero y la miró directo a los ojos. «Si acepta, hablaré con el reverendo del pueblo. No será un matrimonio de cuentos, pero tendrá mi nombre, mi casa y mi respeto. Si no acepta, le daré comida y un caballo para seguir su camino». La decisión estaba en sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien le daba una lección. Eliza sintió las lágrimas subirle a los ojos. Nadie le había ofrecido nada sin exigir algo a cambio. «No sé qué decir», balbuceó. «No diga nada», dijo él. «Piénselo». Luego volvió a colocarse el sombrero y caminó hacia el establo, dejándola sola en medio del patio, con el polvo arremolinándose a su alrededor. Ella se quedó allí largo rato, observando su figura alejarse. Era un hombre extraño, duro, sí, pero no cruel. Había en él una tristeza contenida, una historia que no necesitaba contarse para sentirse. Cuando el sol se elevó del todo, Eliza comprendió que no podía seguir huyendo. Quizás aquel rancho, aquel hombre y aquella propuesta no eran el final de su camino, sino el comienzo de uno nuevo. Pero aún no se atrevía a decirlo en voz alta. El miedo todavía hablaba más fuerte que la esperanza. Esa tarde, mientras encendía el fuego para preparar la cena de los peones, notó que Caleb la miraba desde el porche. Su mirada no tenía exigencia ni prisa, solo una promesa muda. «No te haré daño». Y por primera vez en años, Eliza se permitió creer que tal vez esa promesa sería cumplida. La tarde se apagaba sobre el rancho Warren. El cielo se había teñido de cobre, y los últimos rayos del sol se filtraban entre los cerros, dibujando sombras largas sobre los corrales. Eliza llevaba todo el día trabajando en silencio, lavando la ropa de los vaqueros y ayudando en la cocina. Lo hacía para distraer la mente, para no pensar en la decisión que la perseguía desde el amanecer. Cada vez que oía pasos fuertes detrás de ella, el corazón se le detenía. Cada vez que escuchaba la voz grave de Caleb dando órdenes en el patio, sentía una mezcla de miedo y algo que no se atrevía a nombrar. Al anochecer, cuando todos se retiraron a sus tareas, lo vio salir del establo con las manos aún cubiertas de polvo. Se detuvo frente al abrevadero y se lavó el rostro con el agua fría. Por un instante la dureza de su semblante se suavizó, y Eliza se dio cuenta de que aquel hombre también cargaba su propio cansancio. No sabía si era el momento adecuado, pero comprendió que no podía seguir postergando la conversación.
Caminó hacia él apretando las manos para contener el temblor. «Señor Warren», dijo con voz baja. Él levantó la vista. Caleb corrigió. «¿Perdón?», dijo señor Warren. «Si va a quedarse, empiece a llamarme Caleb». Eliza tragó saliva. Aquello no sonaba como una orden, sino como una puerta que se abría. «De acuerdo». «Caleb», susurró. Él dejó el sombrero sobre el borde del abrevadero y la observó en silencio. El crepúsculo pintaba su figura con un tono dorado. «¿Ha tomado una decisión?», preguntó, directo como siempre. Eliza dudó. Miró el suelo, luego sus propias manos llenas de cicatrices finas y callos. Había pasado años sintiéndose invisible. Nadie le había preguntado nunca qué quería. «No estoy segura», admitió. «No sé si soy la persona que usted necesita». Caleb cruzó los brazos. «No necesito a una persona perfecta, Eliza. Necesito a alguien que se quede». Esas palabras la golpearon con más fuerza que un grito. Que se quede. Nadie había querido que se quedara antes. Siempre la habían echado, usado o traicionado. «¿Por qué yo?», preguntó con un hilo de voz. «Hay mujeres en el pueblo, mujeres jóvenes, fuertes, con familia». Caleb respiró hondo antes de responder. «Porque no quiero una esposa que busque mi dinero o mi apellido. Quiero una mujer que entienda lo que significa empezar desde cero». «¿Y usted?», la miró con atención. «¿Sabe lo que es eso?». Eliza levantó la mirada. Había sinceridad en sus ojos. No ternura ni deseo, sino respeto. Y eso la confundió más que cualquier halago. «No sé si puedo prometerle algo así», dijo. «Me cuesta confiar». «A mí también», respondió él. Y en su tono había una calma tan profunda que el mundo pareció detenerse un momento. Se miraron sin hablar. El viento soplaba, arrastrando el olor del heno y la madera. Desde el corral, los caballos resoplaban inquietos. En el fondo, un perro ladró, rompiendo el silencio. Entonces Caleb dio un paso adelante. No demasiado cerca, solo lo justo para que ella sintiera su presencia. «No le pido amor», dijo despacio. «No hoy, pero puedo ofrecerle algo que vale tanto como eso. Un nombre que nadie manchará, un techo donde nadie la lastime y un lugar donde, si quiere, pueda empezar a vivir». Eliza sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero se contuvo. No quería parecer débil frente a ese hombre que hablaba de protección sin tocarla, de respeto sin exigir nada a cambio. «No sé si merezco tanto», murmuró. Caleb bajó la mirada y se quitó el sombrero. «Yo tampoco merecía paz, y sin embargo este rancho me la dio», dijo con voz baja. «Tal vez usted sea la pieza que falta para que esto tenga sentido». Eliza respiró hondo. Las palabras resonaron dentro de ella tan sinceras que dolían. Había pasado tanto tiempo huyendo del peligro que había olvidado cómo era acercarse a la esperanza. El sol desapareció por completo y la noche cayó. Las primeras estrellas asomaron en el cielo y el aire se volvió más frío. Caleb extendió una mano no para tomarla, sino para invitarla a decidir. «Piénselo bien, Eliza Moore», dijo. «Si acepta, mañana mismo iremos al pueblo. No habrá lujo, ni promesas que no pueda cumplir. Solo mi palabra. Y créame». Sus ojos se endurecieron con gravedad. «Esa vale más que el oro». Ella lo miró largo rato en silencio. Sus dedos querían aceptar, pero su mente aún temía. Sin embargo, en lo más profundo de su pecho, algo se encendió, una chispa tenue pero viva. Eliza no respondió esa noche. Se limitó a inclinar la cabeza y retirarse con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía respirar. Mientras se alejaba, Caleb la siguió con la mirada hasta que la sombra del granero la tragó por completo. Cuando ella cerró la puerta detrás de sí, apoyó la espalda en la pared y dejó escapar el aire. Por primera vez en años no sentía miedo del amanecer. Sentía expectativa. Quizás la propuesta de aquel hombre no había sido un destino, sino una prueba del cielo. ¿Era capaz de creer de nuevo? El matrimonio se celebró con la sencillez de un amanecer en el rancho. No hubo flores ni música, solo el crepitar de la chimenea y el susurro del viento entre los árboles. Eliza llevaba el único vestido decente que había conservado, aún manchado por el polvo del camino y los días de huida. Caleb, con su sombrero negro y su chaqueta de cuero, se veía tan serio como siempre, como si las emociones fueran un lujo que no podía permitirse. El reverendo del pueblo llegó en su carreta, con pasos pesados que resonaban sobre la madera del porche. Eliza apenas podía mirar a los ojos de Caleb, porque cada palabra que iba a pronunciar se sentía irrelevante frente a la gravedad de su propuesta. Ella había llegado al rancho pidiendo trabajo, y ahora estaba casada con el hombre que había dicho que necesitaba una esposa, no una sirvienta. «Por lo que solemnemente convengo», comenzó el reverendo recitando las frases aprendidas. «Los declaro marido y mujer». Caleb asintió sin cambiar su expresión. Extendió la mano hacia Eliza, no para tomarla ni tocarla, sino como un gesto formal.
Ella vaciló, la tomó con cuidado y la soltó casi de inmediato. El acto fue tan frío como sus palabras, pero no había reproche. Solo la estricta observancia de un compromiso que ambos habían aceptado por razones distintas. «Puede retirarse», dijo Caleb después de que el reverendo se marchara. «Te daré tu espacio». Eliza se dirigió a la habitación que le habían preparado, cargando consigo una mezcla de alivio y miedo. No había afecto en el matrimonio todavía, solo la seguridad de un techo y comida, pero también la certeza de que estaba unida a un hombre que no sabía cómo demostrar cariño. Cada paso hacia la habitación resonaba en su corazón como un recordatorio de lo improbable que era que ella estuviera allí. Esa primera noche, durmió sola, escuchando el sonido lejano de los caballos en los corrales y el viento golpeando las ventanas. Su mente repasaba todo lo que había sucedido: la llegada al rancho, la propuesta inesperada, el pasado que había vuelto para acosarla y la seguridad que Caleb le ofrecía. Era demasiado para procesar. Aún no podía sentirse en casa, pero la sensación de no estar sola por primera vez en años era reconfortante. Al día siguiente, comenzó a ayudar en las tareas del rancho, a limpiar los establos y preparar la comida para los vaqueros. Caleb la observaba desde lejos, asegurándose de que estuviera segura, pero sin intervenir. Cada acción de ella era vigilada, no con desconfianza, sino con cautela. Él no quería que se lastimara ni que alguien la tratara injustamente en su presencia. Eliza comenzó a notar los pequeños detalles de su esposo: cómo ajustaba la silla del caballo con precisión, cómo sus botas golpeaban el suelo con firmeza, cómo sus manos, aunque ásperas, movían el heno con cuidado para no herir a los animales. Había en él una mezcla de dureza y exactitud, y aunque al principio le intimidaba, lentamente empezó a ver un patrón de protección y orden. No había romance ni caricias, pero sí una rutina que los mantenía juntos. Ella trabajaba, él observaba, y ambos compartían silencios que hablaban más que las palabras. En esos momentos, Eliza empezó a comprender que el matrimonio no era solo un contrato, sino un espacio donde podían aprender a coexistir y quizás algún día a confiar plenamente el uno en el otro. Por la noche, Caleb regresaba a su habitación separada, y aunque no le dirigía la palabra, su presencia se sentía constante. Eliza, mientras se acostaba, sentía un extraño alivio. Nadie la tocaría sin su consentimiento. Nadie la juzgaría sin razón. La seguridad que él le ofrecía era fría, sí, pero era real, tangible, y eso era más de lo que había tenido en años. En el silencio de la noche, mientras la luz de la luna entraba por la ventana, Eliza permitió que un pensamiento prohibido se instalara en su mente. Tal vez, solo tal vez, podía aprender a vivir con este hombre. No lo amaba todavía, ni lo deseaba, pero podía imaginar un mañana donde la rutina y la paciencia crearan un vínculo más fuerte que el miedo que la había acompañado toda su vida. Y así, entre paredes silenciosas y corrales al amanecer, comenzó un matrimonio sin amor, al principio, pero con la posibilidad de un futuro lleno de respeto, seguridad y quizás un día de algo mucho más profundo. La rutina del rancho era dura, pero también sorprendentemente estructurada. Para Eliza, cada día comenzaba antes del amanecer, con el sonido de los caballos relinchando y los perros ladrando en la lejanía. Se levantaba, se lavaba con agua fría del pozo y preparaba la comida para los hombres que trabajaban en los campos y corrales. Todo mientras Caleb la observaba a distancia, evaluando cada movimiento, asegurándose de que aprendiera rápidamente y de que nadie se aprovechara de su inexperiencia. Al principio, ella se sintió abrumada. Cada establo parecía un laberinto, cada caballo un desafío. Las vacas podían patear sin advertencia, los potreros escondían charcos traicioneros y el clima cambiaba tan rápido que un día soleado podía volverse tormenta en cuestión de minutos. Sin embargo, cada tarea completada le daba un extraño sentido de orgullo. Estaba sobreviviendo y contribuyendo a algo más grande que ella misma. Los demás trabajadores la miraban con curiosidad. Algunos la saludaban con respeto, otros con desconfianza. Nadie había visto una mujer sola en el rancho antes. Sin embargo, Eliza no se dejó intimidar. Con el tiempo empezó a ganarse la simpatía de las mujeres que ayudaban en la cocina y el cuidado de los animales más jóvenes. Juntas enseñaban a los nuevos trabajadores, compartían historias de la vida en el campo y le mostraban pequeños trucos que hacían el trabajo más fácil. Caleb permanecía un observador constante. No intervenía en cada tarea, pero su mirada seguía siendo una presencia firme detrás de ella. En ocasiones ofrecía correcciones mínimas, una palabra aquí, un gesto allá, pero siempre manteniendo la distancia. Era un hombre que respetaba el espacio de Eliza, pero que estaba allí para asegurarse de que nada ni nadie le hiciera daño. Con el tiempo, Eliza empezó a notar los pequeños detalles que antes había pasado por alto.
Cómo Caleb organizaba el granero con precisión casi obsesiva, asegurándose de que cada herramienta estuviera en su lugar. Cómo alimentaba a los caballos con cuidado, nunca dejándolos sin agua ni pasto. Cómo, incluso en silencio, su presencia hacía que los hombres trabajaran más rápido y mejor, no por miedo, sino por respeto. Aunque no había amor entre ellos todavía, se empezó a formar un entendimiento tácito. Ella conocía sus rutinas, sus silencios y su forma de evaluar la vida en el rancho. Él conocía su fuerza, su paciencia y su capacidad para aprender rápido. Ambos comenzaban a entender que el respeto mutuo podía ser el primer paso hacia algo más profundo. Las noches eran largas y solitarias. Mientras Caleb regresaba a su habitación separada, Eliza se quedaba en la cocina o en la sala común, aprendiendo a encender el fuego correctamente, a reparar ropa desgastada y a preparar cenas para los hombres que llegaban agotados del campo. Era trabajo duro, pero era suyo, y por primera vez en años sentía que estaba construyendo algo tangible. Los días se convertían en semanas y Eliza empezó a notar cambios en sí misma. Su miedo constante comenzó a disiparse lentamente. Aprendió a montar caballos sin tambalearse, a calmar a los animales nerviosos y a resolver problemas por sí misma. Cada logro pequeño reforzaba su confianza y le enseñaba que podía depender de sí misma, incluso en un mundo que había sido cruel y peligroso durante tanto tiempo. Mientras tanto, Caleb comenzaba a mostrar signos de apertura, aunque sutiles. Una palabra amable aquí, un gesto de reconocimiento allá. No había romance, ni caricias, ni sonrisas forzadas. Solo pequeños momentos de conexión que Eliza comenzó a atesorar. Comprendió que aunque el matrimonio había empezado sin amor, la vida compartida estaba sembrando los cimientos de un vínculo más profundo, basado en respeto y protección. Un día, mientras arreglaba la cerca del establo, Caleb se acercó y simplemente dijo: «Buen trabajo hoy». Era una frase corta, casi banal, pero para Eliza era un reconocimiento que valía más que cualquier elogio vacío que hubiera recibido antes. En ese rancho aislado, rodeada de hombres, caballos y vastos campos dorados por el sol, Eliza comenzó a sentirse parte de algo. Su vida ya no era solo supervivencia. Era esfuerzo, aprendizaje y pertenencia. Y aunque aún no existía amor entre ella y Caleb, una sensación nueva y delicada comenzaba a florecer. La certeza de que, incluso en la soledad del rancho, podía encontrar seguridad, respeto y un hogar que hasta entonces había parecido imposible. La rutina del rancho era dura, pero también sorprendentemente estructurada. Para Eliza, cada día comenzaba antes del amanecer, con el sonido de los caballos relinchando y los perros ladrando en la lejanía. Se levantaba, se lavaba con agua fría del pozo y preparaba la comida para los hombres que trabajaban en los campos y corrales. Todo mientras Caleb la observaba a distancia, evaluando cada movimiento, asegurándose de que aprendiera rápidamente y de que nadie se aprovechara de su inexperiencia. Al principio, ella se sintió abrumada. Cada establo parecía un laberinto, cada caballo un desafío. Las vacas podían patear sin advertencia. Los potreros escondían charcos traicioneros y el clima cambiaba tan rápido que un día soleado podía volverse tormenta en cuestión de minutos. Sin embargo, cada tarea completada le daba un extraño sentido de orgullo. Estaba sobreviviendo y contribuyendo a algo más grande que ella misma. Los demás trabajadores la miraban con curiosidad. Algunos la saludaban con respeto, otros con desconfianza. Nadie había visto una mujer sola en el rancho antes. Sin embargo, Eliza no se dejó intimidar. Con el tiempo empezó a ganarse la simpatía de las mujeres que ayudaban en la cocina y el cuidado de los animales más jóvenes. Juntas enseñaban a los nuevos trabajadores, compartían historias de la vida en el campo y le mostraban pequeños trucos que hacían el trabajo más fácil. Caleb permanecía un observador constante. No intervenía en cada tarea, pero su mirada seguía siendo una presencia firme detrás de ella. En ocasiones ofrecía correcciones mínimas, una palabra aquí, un gesto allá, pero siempre manteniendo la distancia. Era un hombre que respetaba el espacio de Eliza, pero que estaba allí para asegurarse de que nada ni nadie le hiciera daño. Con el tiempo, Eliza empezó a notar los pequeños detalles que antes había pasado por alto. Cómo Caleb organizaba el granero con precisión casi obsesiva, asegurándose de que cada herramienta estuviera en su lugar. Cómo alimentaba a los caballos con cuidado, nunca dejándolos sin agua ni pasto. Cómo, incluso en silencio, su presencia hacía que los hombres trabajaran más rápido y mejor, no por miedo, sino por respeto. Aunque no había amor entre ellos todavía, se empezó a formar un entendimiento tácito. Ella conocía sus rutinas, sus silencios y su forma de evaluar la vida en el rancho. Él conocía su fuerza, su paciencia y su capacidad para aprender rápido. Ambos comenzaban a entender que el respeto mutuo podía ser el primer paso hacia algo más profundo. Las noches eran largas y solitarias.
Mientras Caleb regresaba a su habitación separada, Elisa se quedaba en la cocina o en la sala común, aprendiendo a encender el fuego correctamente, a reparar ropa desgastada y a preparar cenas para los hombres que llegaban agotados del campo. Era trabajo duro, pero era suyo, y por primera vez en años sentía que estaba construyendo algo tangible. Los días se convertían en semanas, y Eliza empezó a notar cambios en sí misma. Su miedo constante comenzó a disiparse lentamente. Aprendió a montar caballos sin tambalearse, a calmar a los animales nerviosos y a resolver problemas por sí misma. Cada logro pequeño reforzaba su confianza y le enseñaba que podía depender de sí misma, incluso en un mundo que había sido cruel y peligroso durante tanto tiempo. Mientras tanto, Caleb comenzaba a mostrar signos de apertura, aunque sutiles. Una palabra amable aquí, un gesto de reconocimiento allá. No había romance, ni caricias, ni sonrisas forzadas. Solo pequeños momentos de conexión que Elisa comenzó a atesorar. Comprendió que aunque el matrimonio había empezado sin amor, la vida compartida estaba sembrando los cimientos de un vínculo más profundo, basado en respeto y protección. Un día, mientras arreglaba la cerca del establo, Caleb se acercó y simplemente dijo: «Buen trabajo hoy». Era una frase corta, casi banal, pero para Eliza era un reconocimiento que valía más que cualquier elogio vacío que hubiera recibido antes. En ese rancho aislado, rodeada de hombres, caballos y vastos campos dorados por el sol, Eliza comenzó a sentirse parte de algo. Su vida ya no era solo supervivencia, era esfuerzo, aprendizaje y pertenencia. Y aunque aún no existía amor entre ella y Caleb, una sensación nueva y delicada comenzaba a florecer. La certeza de que incluso en la soledad del rancho podía encontrar seguridad, respeto y un hogar que hasta entonces había parecido imposible. Si quieres, puedo continuar con la parte 8. Un gesto inesperado en el mismo estilo, que le sintió cientos palabras, donde se marca el primer contacto emocional significativo entre Caleb y Elisa. ¿Quieres que lo haga? La tormenta llegó sin avisar. El cielo, que hasta media tarde había sido de un azul intenso, se cubrió de nubes grises y negras que se arremolinaron con furia. Los relámpagos iluminaban el rancho en destellos blancos y los truenos retumbaban con fuerza, haciendo vibrar los establos y las ventanas. Eliza estaba en el corral, tratando de guiar a los caballos hacia un refugio seguro. La lluvia comenzó a caer en cortinas pesadas, empapándola de inmediato y haciéndola resbalar en el barro. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener el control de los animales. Uno de los potros, asustado por el trueno, se soltó y corrió hacia la cerca. Eliza corrió tras él resbalando, cayendo de rodillas y sintiendo cómo la desesperación la invadía. Nunca había estado tan sola en un momento tan peligroso. De repente una voz grave cortó la tormenta. «Eliza», era Caleb. Apareció entre la lluvia como una sombra imponente. Sus botas golpeaban el barro y el agua resbalaba por su sombrero y chaqueta, pero su expresión no mostraba miedo ni duda. Sin vacilar, corrió hacia ella. «Agárrate de la cerca», gritó mientras se lanzaba hacia el potro desbocado. Eliza sintió un impulso de alivio tan inmediato que casi olvidó el miedo. Caleb llegó a tiempo, tomando al animal por la rienda y calmándolo con firmeza. Su fuerza y seguridad eran impresionantes. Incluso bajo la tormenta parecía invulnerable. «Gracias», susurró Eliza empapada y temblando. «No sé qué habría hecho sin usted». Caleb la miró, sus ojos claros y penetrantes, y no respondió de inmediato. Solo asintió soltando suavemente la rienda del potro. Luego hizo algo inesperado. La tomó en brazos sin pensarlo. No era un gesto romántico, era pura protección. Sus brazos firmes la envolvieron y por un instante la lluvia y el barro desaparecieron. Eliza sintió cómo su corazón se aceleraba. Nunca había estado tan cerca de alguien que no fuera parte de su pasado doloroso. No era deseo lo que sentía, sino seguridad absoluta, como si Caleb fuera una muralla que la separara del peligro del mundo. «Te llevaré al establo», dijo él con la voz baja y firme. «Mantente quieta». Ella se dejó llevar, apoyando la cabeza contra su hombro, dejando que el miedo se transformara lentamente en alivio. Cada paso de Caleb hacia el establo era medido, seguro, lleno de cuidado. No hablaban, pero no hacía falta. El silencio era cómplice de la confianza que empezaba a surgir entre ellos. Cuando llegaron al establo, Caleb la colocó suavemente sobre el suelo, alejándola del barro y la lluvia. Con una manta seca que encontró colgando de un gancho, la envolvió cuidadosamente. «No debiste salir sola», dijo. «Estas tormentas son traicioneras». Eliza sintió un calor inesperado en su pecho. Por primera vez, Caleb había mostrado algo que no era mera autoridad, preocupación genuina por ella. Sus ojos se encontraron,
Y por un instante, ambos compartieron algo que no necesitaba palabras. Un entendimiento silencioso de que no estaban solos, incluso en medio de la furia de la tormenta. «Gracias», dijo ella con voz temblorosa pero llena de sinceridad. «No sabía que alguien podría cuidar de mí así». Él asintió sin soltar la manta y con un ligero gesto indicó que permaneciera ahí mientras aseguraba los caballos. Cada movimiento de Caleb estaba lleno de cuidado, precisión y respeto. Nada de arrogancia, nada de dominación. Solo la firmeza de alguien que protege sin exigir nada a cambio. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Eliza se sentó frente a la chimenea, todavía envuelta en la manta. Pensó en el gesto de Caleb, en la fuerza con la que la había sostenido y protegido. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se abrió a una posibilidad que había creído imposible: confiar en alguien nuevamente. Caleb regresó más tarde, empapado pero tranquilo. No dijo nada, solo le dejó agua caliente y se retiró a su habitación. Pero el simple hecho de que estuviera allí, vigilando a su manera, fue suficiente para que Eliza sintiera un cambio profundo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, comprendió que algo estaba floreciendo lentamente. Respeto, confianza y quizás un inicio tímido de afecto. Un gesto inesperado, hecho en silencio, había roto una barrera que ella había levantado durante años. El rancho, antes un lugar de trabajo y rutina, empezaba a convertirse en un refugio. Y Caleb, con su silencio firme y su fuerza protectora, empezaba a convertirse en alguien más que un patrón, alguien en quien Eliza podía confiar, quizás por primera vez en su vida. Los días posteriores a la tormenta fueron distintos. Eliza despertaba cada mañana con la sensación de que algo había cambiado en el rancho, en la manera en que Caleb la miraba y en la forma en que ella misma caminaba entre los establos y corrales. Su corazón, que durante años había estado cerrado por el miedo, comenzaba a latir con una mezcla extraña: alivio, curiosidad y una chispa de esperanza que había creído perdida para siempre. Caleb, como siempre, mantenía su rutina estricta, pero Eliza empezó a notar pequeños gestos que antes habían pasado desapercibidos. Cómo él dejaba un recipiente con agua fresca cerca de donde ella trabajaba, cómo revisaba los establos con discreción para asegurarse de que no estuviera en peligro, incluso cómo, de vez en cuando, una palabra de aprobación se colaba en su tono firme. Una mañana, mientras ayudaba a herrar un caballo, Caleb se acercó y colocó la pata del animal con suavidad, guiando a Eliza para que no se lastimara. «Ah, sí», dijo con calma. «Muy bien, Eliza, lo estás haciendo perfecto». Ella sintió un calor recorrerle el pecho. Era solo un elogio breve, pero cargado de algo más: atención genuina, reconocimiento sin arrogancia. Por primera vez comprendió que Caleb no la veía como una sirvienta ni como una mujer débil. La veía como alguien capaz, alguien que podía caminar a su lado en el rancho. Y, quizás algún día en la vida, al caer la tarde, después de que los hombres regresaron del pastoreo, Eliza se sentó en la terraza del granero y dejó escapar un suspiro. Caleb apareció detrás de ella sin anunciarse y se quedó de pie, observando el horizonte. «¿Qué mira?», preguntó ella con un leve tono de curiosidad. Él no respondió de inmediato. Su mirada seguía el curso de los caballos pastando y el sol descendiendo sobre los cerros. «Todo esto», dijo finalmente, «lo hice yo solo durante años y no siempre fue fácil. Pero ahora parece que tiene sentido». Eliza lo miró intentando descifrar si había orgullo, nostalgia o simplemente aceptación en sus palabras. No estaba acostumbrada a ver a un hombre hablar así, sin arrogancia ni fuerza impuesta, solo sinceridad. «Me alegra», dijo ella suavemente, «que tenga sentido y que yo pueda estar aquí». Caleb giró hacia ella como si escuchara por primera vez que no era solo un huésped o una esposa impuesta, sino alguien que realmente podía pertenecer a ese lugar. No dijo nada, solo asintió levemente y se retiró a su habitación, dejando que el crepúsculo los envolviera. A medida que pasaban los días, la confianza entre ellos crecía con pequeños gestos. Caleb permitía que Eliza se moviera con libertad por el rancho, dejaba que tomara decisiones sobre los animales y las tareas. Incluso la escuchaba cuando hablaba de su pasado, sin juzgar, sin apresurarse a intervenir. Cada palabra compartida se convertía en un ladrillo que construía un puente entre sus corazones. Una tarde, mientras reparaban la cerca juntos, Caleb le ofreció un trago de agua y dijo, con una sonrisa apenas perceptible: «Buen trabajo hoy». Era sencillo, pero Eliza lo sintió como un premio ganado con esfuerzo. Ella le devolvió la sonrisa tímida, descubriendo algo que no esperaba: reír con él. Una risa ligera, espontánea, que no había sentido en años. Cada pequeña carcajada parecía deshacer los nudos del pasado y recordarle que podía existir un presente sin miedo, sin dolor. Esa noche, mientras el rancho se sumía en silencio y el viento jugaba con las hojas de los árboles, Eliza comprendió algo crucial.
La confianza no llega de golpe. Se construye con cuidado, con respeto y con gestos pequeños pero constantes. Caleb, con su paciencia y firmeza, le estaba enseñando a confiar otra vez. Y ella estaba aprendiendo a aceptar esa protección sin sentirse débil. El despertar de la confianza no era un acto heroico ni un momento grandioso. Era la suma de miradas compartidas, palabras simples, gestos inesperados y silencios respetuosos. Y cada día que pasaba, Elisa sentía que el miedo que la había acompañado durante toda su vida se disolvía un poco más, reemplazado por la sensación de que estaba donde debía estar, junto a Caleb, en el rancho, segura y por primera vez, con la posibilidad de un futuro propio. Elisa se recostó contra la puerta del granero, mirando las estrellas que empezaban a brillar en el cielo oscuro. Por primera vez permitió que un pensamiento tranquilo se instalara en su mente, que la vida podía ser diferente, que podía reír, trabajar, aprender y quizás algún día amar. Y lo más importante, que no tendría que enfrentar ese futuro sola. El rancho estaba en silencio aquella tarde. Los últimos rayos del sol se filtraban entre las colinas, bañando los establos con un tono dorado y cálido. Elisa trabajaba limpiando los corrales, mientras Caleb la observaba a distancia como solía hacer. Sin embargo, había algo distinto en el aire. Una calma que no era rutina ni obligación, sino una especie de entendimiento silencioso que ambos compartían. Elisa estaba recogiendo las herramientas dispersas por el corral cuando escuchó el resoplo de uno de los caballos. Se acercó con cuidado y notó que uno de los animales cojeaba ligeramente. La herradura se había aflojado. Su corazón se aceleró. Sabía que si no lo arreglaba rápido, el caballo podía lastimarse gravemente. «Caleb, creo que necesito ayuda», dijo, con un hilo de voz mientras llamaba su atención. Él apareció a su lado en un instante, con la facilidad de alguien que parecía surgir de la tierra misma. Observó al caballo, evaluando la situación con precisión. «Deja que te enseñe», dijo. «Primero sostén la pata así, con firmeza pero sin asustarlo». Elisa obedeció y Caleb se inclinó a su lado, colocando sus manos sobre las de ella para guiarla en el movimiento correcto. La cercanía la hizo estremecer. No era deseo, pero sí una emoción inesperada, un calor que recorrió su cuerpo y le hizo latir el corazón más rápido. Nunca había permitido que un hombre se acercara tanto sin que lo interpretara como amenaza. «Así», susurró Caleb con la voz más suave de lo habitual. «Muy bien, así es perfecto». Ella lo miró y por primera vez vio algo que no había visto antes. No era solo la autoridad de un patrón ni la vigilancia de un protector. Había ternura contenida, un gesto silencioso de cuidado genuino. Sus dedos rozaron los de ella al ajustar la herradura, y aunque la distancia era mínima, el impacto emocional fue enorme. «Gracias», murmuró Elisa apenas audible. «Por ayudarme y enseñarme», Caleb asintió sin soltar la pata del caballo. «No hace falta que me des las gracias», dijo. «Estoy aquí para que aprendas, no para recibir elogios». Pero incluso mientras hablaba, había una suavidad en su tono que Elisa no podía ignorar. Por un instante, el mundo alrededor desapareció. El corral, los caballos, el viento. Solo estaban ellos, trabajando juntos, compartiendo un momento que era más que simple rutina. Cuando terminaron, Caleb se apartó un poco, pero no se retiró del todo. La observó mientras limpiaba la herradura y guardaba las herramientas. «Lo estás haciendo mejor cada día», dijo, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro por un instante. «No subestimes tu fuerza ni tu habilidad». Elisa sintió un calor mezclado con sorpresa. Nunca había escuchado palabras así dirigidas a ella. No era un elogio casual. Era un reconocimiento que venía acompañado de respeto y atención genuina. Por primera vez comprendió que Caleb la veía como alguien capaz, no como una mujer vulnerable que necesitaba protección constante. Más tarde, cuando regresaban hacia la casa principal, Caleb colocó su mano sobre la espalda de Elisa, guiándola suavemente por un sendero resbaladizo. Fue un gesto mínimo, pero para ella significó todo. Cercanía sin imposición, o contacto sin amenaza. Una forma de decir, confío en ti y quiero que confíes en mí. Elisa caminó unos pasos con la mano temblando ligeramente, consciente de la diferencia entre cualquier contacto anterior y este. No había presión ni deseo, solo cuidado. Caleb nunca había invadido su espacio sin motivo, y ese respeto silencioso la hizo sentir segura de una manera que no había sentido antes. Esa noche, mientras la luna iluminaba el rancho y el viento movía suavemente las hojas de los árboles, Elisa se recostó junto a la ventana, recordando el gesto de Caleb. Una pequeña chispa de confianza había encendido su corazón. Por primera vez no solo confiaba en su protección física, sino que también sentía que podía abrirse emocionalmente, aunque lentamente. Y mientras el rancho dormía bajo el manto estrellado del cielo, Elisa comprendió algo esencial.
La cercanía no siempre se mide por palabras ni caricias apasionadas. A veces, un simple gesto de cuidado puede cambiarlo todo. El primer contacto real había sucedido, y con él la semilla de algo más profundo comenzaba a crecer en silencio. Esa noche, después de que todos los trabajadores se hubieron retirado a sus habitaciones, el rancho quedó sumido en un silencio profundo. Solo el murmullo del viento entre los árboles y el crujido de la madera acompañaban a Eliza mientras lavaba los platos de la cena. La luz de la lámpara colgante iluminaba su rostro, mostrando sombras que revelaban cansancio, concentración y algo más. Un corazón que comenzaba a despertar lentamente. Caleb entró en la cocina sin anunciarse. No lo hizo con imposición, sino con la naturalidad de alguien que simplemente pertenecía al mismo espacio. «¿Aún estás despierta?», dijo, su voz grave y suave a la vez. «Sí», respondió Eliza ligeramente sorprendida. Solo terminaba de lavar los platos. Se quedó un momento en silencio, evaluando el ambiente y sus propios sentimientos. Por primera vez sintió que podía hablar sin miedo, que Caleb no la juzgaría ni la empujaría a un terreno incómodo. Algo en su presencia, en su calma contenida, hacía que las palabras fluyeran de manera más natural de lo que había imaginado posible. «Eliza», dijo Caleb finalmente, «sé que no es fácil confiar, y que este matrimonio comenzó de manera abrupta y poco convencional». Ella asintió tragando saliva mientras seguía lavando los platos. «No lo es», susurró. «Nunca imaginé que alguien pudiera ofrecerme un hogar sin exigir nada a cambio». Caleb se acercó un paso, sin invadir su espacio, solo para acompañarla mientras hablaba. «No se trata solo de ofrecer un hogar», dijo. «Se trata de respeto. Y creo que ya empezamos a entendernos de alguna manera». Eliza dejó de fregar un plato y lo miró directamente. Por primera vez, Caleb estaba hablando de sentimientos, aunque con cautela, sin pronunciar palabras como amor o afecto, que habrían sido demasiado pronto. «Nunca pensé que alguien pudiera respetarme así», dijo con voz temblorosa. «Siempre he huido, siempre he creído que debía enfrentar todo sola. Y ahora estoy aquí, y me doy cuenta de que no tiene por qué ser así». Caleb asintió lentamente. «Sé de tu pasado, Eliza», dijo, con la voz baja pero firme. «Sé lo que sufriste y lo que perdiste, y no quiero que vuelvas a cargar con eso. Este rancho y yo podemos ser algo distinto». Eliza tragó saliva, sorprendida por la honestidad de sus palabras. Nadie había mencionado jamás su dolor con tanta delicadeza, sin reproches ni curiosidad morbosa. Solo comprensión. «Es difícil», murmuró. «Todavía siento miedo a veces, incluso aquí, incluso contigo». «Lo sé», respondió Caleb. «Y no te pido que desaparezca de inmediato. Solo quiero que sepas que no estás sola, que puedes confiar en alguien otra vez, aunque sea poco a poco». Ella lo miró, y por primera vez se permitió notar los detalles que siempre había observado. Cómo la luz de la lámpara reflejaba en sus ojos, mostrando algo más profundo que dureza. Cómo su mandíbula se relajaba apenas mientras hablaba. Cómo su presencia, aunque imponente, era tranquilizadora. «Creo que», comenzó Eliza dudando, «creo que estoy lista para intentar confiar». Aunque sea un poco, Caleb inclinó la cabeza levemente, como si la aceptación de ese pequeño paso fuera un triunfo silencioso. «Eso es todo lo que necesito», dijo. «Un paso a la vez». Eliza dejó caer la esponja, dejando que el agua resbalara en el fregadero. La tensión que había sentido durante meses comenzó a aflojarse. Por primera vez en mucho tiempo no estaba defendiendo su corazón con muros impenetrables. Por primera vez podía sentir que alguien estaba dispuesto a sostenerla, no con imposición, sino con respeto y paciencia. Se quedaron en silencio un momento, escuchando el ruido apagado del viento y el crepitar de la lámpara. Un silencio que no era incómodo, sino reconfortante, lleno de significado. En ese silencio ambos comprendieron algo fundamental. La confianza no se entrega de golpe, pero puede comenzar con palabras honestas y gestos pequeños. «Gracias», dijo Eliza finalmente. «Gracias por escucharme y por estar aquí». Caleb asintió sin necesidad de añadir nada más. El simple hecho de asentir, de permanecer presente, era suficiente para ambos. Esa noche, Eliza se retiró a su habitación con una sensación nueva y ligera. La certeza de que podía empezar a abrir su corazón, que podía aprender a confiar y que paso a paso, Caleb estaba demostrando que no solo era su esposo por obligación, sino un aliado y protector que valía la pena conocer y tal vez algún día amar. Los días en el rancho habían comenzado a transformarse en una rutina distinta, una mezcla de trabajo arduo, silencios compartidos y gestos pequeños que poco a poco fortalecían el vínculo entre Caleb y Eliza. Lo que antes era mera convivencia había empezado a convertirse en algo más profundo, una comprensión silenciosa, un apoyo constante, una cercanía que no necesitaba palabras para sentirse real. Aquella tarde,
El sol caía lento sobre los pastizales, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Elisa estaba en la cocina preparando la cena, pero sus pensamientos vagaban lejos, recordando los últimos días, la tormenta, la cercanía inesperada, las conversaciones tímidas y honestas con Caleb. Todo parecía haberse suavizado entre ellos, como si un velo de tensión se hubiera levantado lentamente. «Elisa», dijo Caleb, entrando en la cocina con su habitual paso seguro. «Necesito hablar contigo». Ella lo miró sorprendida. No había urgencia ni reproche en su voz, solo la calma firme que siempre la había acompañado. «Claro», respondió ella. «¿De qué se trata?» Él se sentó en un banco cercano, dejando que la distancia entre ellos fuera cómoda, ni demasiado cercana, ni demasiado distante. «Quiero que sepas algo sobre mí», comenzó. «Nunca he sido bueno para mostrar emociones. No porque no las sienta, sino porque aprendí a controlarlas para sobrevivir en este rancho, en un mundo donde la debilidad puede costarte caro». Elisa asintió lentamente, sintiendo cómo cada palabra calaba hondo. Por primera vez, Caleb compartía su vulnerabilidad, permitiéndole ver una faceta que él raramente mostraba a alguien. «Yo entiendo», dijo, con voz suave. «Sé lo que es cargar con miedo y desconfianza». Caleb la miró, sorprendido por la sinceridad en sus ojos. Por un instante se permitió relajarse. «Eso es lo que me sorprende de ti, Elisa», dijo. «No solo sobrevives, sino que aprendes, enseñas, creces. Incluso cuando todo parece en tu contra». Ella sintió que el corazón se le aceleraba, pero no de miedo, sino de algo nuevo. Reconocimiento, aceptación, respeto mutuo. Nunca nadie le había dicho algo así. Nunca alguien había visto su fortaleza sin pedir nada a cambio. «Gracias», murmuró. «Eso significa más de lo que crees». Caleb se inclinó un poco, acortando la distancia, aunque sin invadir su espacio. «No solo eso», dijo con un suspiro. «Quiero que sepas que me importas, más de lo que podría haber imaginado cuando te pedí que fueras mi esposa». Elisa parpadeó sorprendida, pero no hubo miedo en su reacción. En cambio, un calor silencioso se extendió por su pecho. Por primera vez, Caleb hablaba de sentimientos que no eran control ni autoridad, sino afecto genuino. «Yo también siento algo», admitió ella con voz temblorosa. «Todavía es nuevo, y no sé cómo llamarlo, pero me doy cuenta de que confío en ti. Y eso no me había pasado nunca». Caleb asintió como si esa confesión fuera un regalo más valioso que cualquier otra cosa. «Eso es suficiente», dijo. «No hay prisa ni expectativas. Solo quiero que sigamos construyendo esto, poco a poco». Elisa sonrió levemente y por primera vez la tensión que siempre había acompañado sus movimientos se disipó. El silencio que siguió no era incómodo. Estaba lleno de significado, de respeto, de la promesa tácita de que ambos podían ser honestos sin miedo. Luego, sin decir palabra, Caleb se levantó y caminó hacia ella, colocándole suavemente una mano sobre el hombro en un gesto protector y cálido. No era un toque romántico ni pasional. Era un contacto cargado de cuidado y respeto. Elisa se permitió permanecer un momento, sintiendo cómo ese simple gesto la conectaba con él de una manera que palabras no podrían describir. «Gracias», susurró, «por confiar en mí y por dejarme estar aquí». Él asintió, sus ojos encontrando los de ella, transmitiendo una emoción silenciosa que iba más allá de cualquier declaración. No había necesidad de besos ni caricias, porque lo que compartían era mucho más profundo. La primera intimidad emocional verdadera, la certeza de que podían confiar el uno en el otro, que podían apoyarse y abrir sus corazones sin miedo. Esa noche, mientras el rancho dormía bajo el manto estrellado del cielo, Elisa comprendió algo vital. Caleb no solo era su esposo, sino un compañero, alguien que respetaba su pasado, su fuerza y su vulnerabilidad. Y Caleb comprendió que Elisa no era solo alguien que necesitaba protección, sino una mujer capaz de dar afecto, confianza y algún día, amor. El primer vínculo emocional profundo se había formado, y con él, la promesa de que la relación que comenzó sin amor podía transformarse en algo mucho más poderoso y duradero. El amanecer sobre el rancho traía consigo un silencio casi sagrado. El sol se filtraba entre los árboles, iluminando los corrales y los establos con un tono dorado que parecía abrazar cada rincón del lugar. Para Elisa aquel día se sentía diferente. La rutina continuaba, pero algo en el aire había cambiado. La cercanía emocional que había surgido con Caleb se sentía más ligera, más natural, y por primera vez el corazón le susurraba que podía permitirse sentir algo más que confianza. Caleb apareció esa mañana junto a los caballos, revisando las cercas y asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, su mirada buscaba a Elisa con más frecuencia que antes, no con autoridad, sino con curiosidad y cuidado. Cuando sus ojos se encontraron, ella sintió un extraño cosquilleo en el pecho. No era miedo, no era ansiedad, era algo nuevo, un indicio de emoción que empezaba a despertar.
Elisa, dijo Caleb con su tono firme pero más cálido de lo habitual. Hoy necesito tu ayuda con los potreros al este. Hay que mover al ganado antes de que el sol suba demasiado. Ella asintió y tomó su sombrero siguiendo sus pasos. La cercanía física mientras caminaban uno al lado del otro no generaba incomodidad. Al contrario, había un ritmo natural en su andar que comenzaba a sentirse reconfortante. Mientras guiaban el ganado, Caleb le enseñaba cómo leer el comportamiento de los animales, cómo anticipar movimientos peligrosos y cómo protegerlos sin imponerse sobre ellos. Cada palabra que decía estaba llena de paciencia y respeto, y Elisa escuchaba atentamente, absorbiendo no solo conocimiento, sino también la forma en que Caleb enseñaba sin exigir, sin imponer. En un momento, uno de los terneros se apartó del grupo y tropezó. Sin pensarlo, Elisa corrió hacia él, pero Caleb apareció junto a ella, tomándola suavemente del brazo para guiarla. Sus manos se rozaron, y por un instante ambos se detuvieron. No hubo palabras, solo un silencio cargado de significado. Sus miradas se encontraron, y por primera vez Caleb permitió que un gesto de ternura se filtrara en su expresión. «Tranquila», susurró Caleb. «Lo tienes bajo control». Elisa respiró hondo, sintiendo que el calor de su voz y el contacto breve de sus manos dejaban una marca en su corazón. No era un toque romántico tradicional, sino algo más profundo, la mezcla de cuidado, respeto y cercanía que empezaba a desdibujar las barreras que ambos habían construido. Al final del día, mientras regresaban al rancho, Elisa se dio cuenta de que sonreía sin darse cuenta. Caleb notó el cambio y, sin palabras, devolvió la sonrisa con un gesto casi imperceptible. Era un momento pequeño pero cargado de significado. Ambos reconocían el inicio de algo que iba más allá de la rutina, más allá de la confianza, y que podía crecer hacia el afecto genuino. Esa noche, después de la cena, Elisa se sentó junto a la ventana, observando el cielo estrellado. Sus pensamientos giraban en torno a Caleb, a la manera en que la había hecho sentir segura, valorada y comprendida. Por primera vez en mucho tiempo permitió que su corazón explorara la posibilidad de sentir algo más profundo que gratitud, la semilla de un amor que había comenzado silenciosamente, con gestos, palabras y momentos compartidos. Caleb, por su parte, se retiró a su habitación, pero no sin antes mirar hacia la ventana donde Elisa se encontraba. Sintió un impulso que no podía ignorar, el deseo de acercarse, de ser no solo un protector y compañero, sino alguien capaz de amar y ser amado. Comprendió que lo que sentía ya no era solo responsabilidad ni respeto, sino afecto verdadero, genuino, que empezaba a arraigarse en su corazón. Elisa cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo que algo en su interior se abría. La vida en el rancho, que al principio había sido trabajo, rutina y supervivencia, se estaba transformando en algo más, en un espacio donde el corazón podía aprender a latir de nuevo, donde la confianza se convertía en afecto y donde el afecto podía, con paciencia, transformarse en amor. Esa noche, el rancho dormía bajo la luz de la luna, pero dentro de Elisa y Caleb, algo había despertado, un primer paso hacia el amor, silencioso pero firme, listo para crecer en medio de la vida, los desafíos y la rutina compartida. Ambos comprendían que aún quedaban muchos obstáculos, miedos que superar y días de adaptación, pero también sabían que lo que comenzaba entre ellos era auténtico, profundo y valioso. El primer paso había sido dado, y con él la promesa de un amor que, aunque lento, era verdadero y estaba destinado a fortalecerse con cada día que pasaba en el rancho. Perfecto. Aquí tienes la parte 14, la conclusión de la historia, expandida, 700 palabras, titulada Parte 14. El corazón finalmente unido. El invierno había llegado al rancho, trayendo consigo mañanas frías y noches largas, donde el viento cortaba a través de los establos y los campos se cubrían de escarcha. Para Elisa y Caleb, esos meses habían sido testigos de una transformación silenciosa pero profunda. Lo que comenzó como un matrimonio forzado, lleno de miedo y distancia, ahora se había convertido en una relación de respeto, confianza y finalmente amor. Aquella mañana, Elisa despertó antes del amanecer, con la luz pálida del sol filtrándose por la ventana. El rancho aún dormía, salvo por el murmullo de los caballos y el crujido de la madera. Se levantó, colocó su abrigo y salió al aire frío, dejando que el viento despejara su mente. Mientras caminaba hacia los establos, notó la figura de Caleb, ya en su lugar habitual, observando los corrales. Al verla, levantó la mano en un gesto discreto de saludo, y ella respondió con una sonrisa cálida. «Buenos días», dijo Caleb, su voz grave pero suave. «Parece que la nieve nos alcanzará antes del mediodía». «Buenos días», respondió Elisa. «Gracias por cuidar todo mientras duermo un poco más». Caleb se acercó, y esta vez su gesto no era formal ni distante.
Puso su brazo alrededor de los hombros de Elisa, estrechándola suavemente contra sí. No había temor ni duda, solo calidez y protección. Elisa se apoyó en él sin pensarlo, sintiendo cómo ese contacto, ahora familiar, le transmitía seguridad y afecto verdadero. «¿Sabes?», dijo Caleb mirando al horizonte, «estos meses contigo han cambiado mi vida. No solo porque eres fuerte y capaz, sino porque me has enseñado a abrir mi corazón». Elisa lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus ojos. Por primera vez, Caleb no hablaba de respeto ni de cuidado. Hablaba de sentimientos genuinos, de amor que había crecido lentamente, como el sol que calienta la tierra tras la nieve. «Y tú me enseñaste a confiar», respondió ella, «a no vivir con miedo constante, a permitirme sentir que puedo tener alguien a mi lado». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, lleno de entendimiento y emociones compartidas. No necesitaban palabras. Cada gesto, cada mirada, cada roce de manos hablaba de lo que habían construido juntos. Caleb tomó la mano de Elisa y la sostuvo con firmeza pero sin apretar. «Elisa», dijo con voz temblorosa por la emoción, «no quiero que esto sea solo un matrimonio de conveniencia ni un acuerdo de protección. Quiero que sea nuestro amor. Quiero que caminemos juntos, no solo como compañeros de rancho, sino como esposos que se aman de verdad». Elisa sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no por miedo ni inseguridad, sino por alegría y certeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. «Yo también te amo, Caleb», dijo, con voz suave pero firme. «No solo por lo que has hecho por mí, sino por lo que somos juntos ahora». Caleb la miró y por primera vez en mucho tiempo dejó que una sonrisa sincera iluminara su rostro. Sin pensarlo, la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. Un abrazo que decía más que 1000 palabras. Protección, ternura, afecto y amor verdadero. Elisa se abrazó a él con la misma intensidad, sintiendo que finalmente estaba en casa, en el lugar al que siempre había pertenecido, junto al hombre que había transformado su vida. La nieve comenzó a caer suavemente, cubriendo el rancho de un manto blanco y silencioso. Dentro de su abrazo, ni Caleb ni Elisa sintieron el frío. Solo sintieron el calor de un amor que había nacido del respeto, la confianza y la paciencia. Todo el miedo, la duda y las heridas del pasado parecían desvanecerse, reemplazados por la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta, literal o figurada. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y los establos crujían bajo la nieve, Caleb y Elisa se sentaron frente a la chimenea, tomados de la mano con miradas que no necesitaban palabras. Por fin, el rancho no era solo un lugar de trabajo y rutina. Era un hogar, un refugio, un espacio donde sus corazones habían aprendido a unirse. El matrimonio que comenzó con miedo y obligación había culminado en amor verdadero. Cada gesto, cada conversación, cada momento compartido había sido un paso hacia esta unión. Y mientras la luna iluminaba los campos nevados, Elisa y Caleb comprendieron algo esencial. El amor no siempre llega rápido, ni de la manera que esperamos. Pero cuando se construye con respeto, paciencia y confianza, es capaz de transformar vidas para siempre. Y así, entre la nieve, el silencio y la calidez de su hogar, sus corazones finalmente se unieron, no por imposición, sino por elección, deseo y un amor que estaba destinado a perdurar.